Hola, ¿qué tal? Soy Susana y en este canal te hablo de mis cosas peculiares y divergentes. Hoy te quiero contar que estoy en un grupo de WhatsApp con mis antiguas compañeras con algunas de mis antiguas compañeras de colegio, de cuando iba a Zaragoza, o sea, te estoy hablando de mi infancia y mi preadolescencia o del inicio de mi adolescencia, o sea, hace un montón de años, ahora tengo 57. Y como te digo, tenemos un grupo de WhatsApp. En alguna ocasión hemos quedado, pues eso, yo no vivo en Zaragoza, estoy bastante lejos, pero bueno, alguna vez nos hemos reunido pues cuando hizo 25 años de que dejamos el colegio, bueno, otras ocasiones en las que me he permitido el lujo de ir a mi tierra y pasar pues eso tiempo con mis antiguas compañeras de colegio. La cuestión es que pues hay una persona en concreto que todos los días pone una frase muy temprano por la mañana y ya como que te inspira para el resto del día, y eso es muy bonito, a mí me gusta mucho. Y hay gente también que comparte, pues no es un grupo de estos que te está todo el rato machacando con un montón de cosas. Nosotros somos en ese aspecto, somos unas cuantas, pero somos bastante discretas y no estamos llenando el grupo, el chat del grupo con 50.000 cosas porque bueno, no hace falta, no hace falta estar todo el rato, venga a compartir cosas. Y es un grupo en el que estoy precisamente, yo no estoy en muchos grupos, no me gusta, pero este pues me aporta, y estoy a gusto, sobre todo porque no es agobiante. Lo tengo silenciado como casi todo en mi móvil, pero bueno, como te digo, la gente a veces sube cosas. El otro día, en concreto, una compañera, pues no sé, no me acuerdo de cómo empezó el hilo, pero alguien habló de unas muñecas que aquí en España han sido súper famosas, que era la Nancy. Nancy era una muñeca que había, o sea, la típica era la rubia, blanca, pues que tenía un montón de ropa, tenía muebles, tenía de todo, o sea, era una muñeca muy completa con todo tipo de accesorios. Pero también estaba la china, estaba la negrita. A ver, era una muñeca que valía para muchas cosas, podías hacer muchas cosas con ella, tenía muchas razas diferentes, también tenía ropa de profesiones, o sea, era una especie, yo creo que era mejor que Barbie, era más grande. Barbie es muy pequeñita, esta era un poquito, pues era como así de alta, más o menos. Y bueno, es que, como te digo, era una muñeca muy famosa, y de hecho la marca que producía la muñeca, no sé si sigue funcionando actualmente la fábrica, pero la fábrica se llamaba Famosa, y hay unas canciones también de Navidad de todos sus muñecos, que, pues eso, de los muñecos como ¿cómo se dice Latinoamérica? Una posada, como una especie de villancico, con los muñequitos que iban a ver al niño Jesús recién nacido, ¿no? Dentro de la religión católica o cristiana. En fin, que me vuelvo a ir del tema. Lo de las muñecas. En el hilo, pues había muchas personas, muchas compañeras que se acordaban de sus muñecas, de sus Nancy's, gente que tiene colecciones de Nancy's, gente que tenía pena porque ya no las tenía, en fin, como que fue algo como que dio mucho de qué hablar en el grupo, y entonces yo me di cuenta de que, bueno, ya lo sabía, pero fue como otro momento de pensar, pues es que a mí no me gustaban las muñecas, o sea, no, yo no era una niña de muñecas, la verdad. O sea, tuve una Nancy, pero no era rubia, era castaña clarito tirando a cobriza, que lo que hice fue cortarle el pelo y cosas mías, y también quitarle la cabeza, las piernas y los brazos.
no para estropearlas, sino para ver qué es lo que tenía dentro, que era lo que yo siempre he querido saber, cómo funcionan las cosas y qué es lo que tienen dentro. Luego la volví a montar, por supuesto. Pero aparte de esa Nancy, tuve otra muñeca que se parecía bastante a Barbie, que se llamaba Cindy, te voy a poner una foto. Y luego también tuve una que era como así de alta desde el suelo y no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero sí que recuerdo que tenía como unos discos como así de plástico que los metías y decía alguna frase, o lloraba o decía mamá, no sé, algo así. Y aparte de eso, me han gustado los peluches, algunos, eso sí, y aparte de eso, pues el único muñeco que de verdad me gustó era uno que se llamaba Babi Mocosete, que tenía pinta de recién nacido, o sea, que tenía pinta de aspecto de más natural, por lo menos desde mi punto de vista. Yo no sé si es por eso, si esa es la razón por la que ese muñeco me gustaba más o porque hacía pis y le podía dar el biberón, no lo sé. La verdad es que no sé por qué me gustaba más ese muñeco, pero era el único muñeco que realmente me gustaba. Yo soy la mayor de 4 hermanas y a mis hermanas sí que les gustaban las muñecas. Bueno, mis hermanas tenía cada una de ellas una Nancy también, en este caso rubias, y con boli le pintaron así sombras en los ojos, como que la maquillaron, ¿no? Pintándolas con bolígrafo. Y bueno, pues teníamos, como éramos 4, pues para las 4 teníamos el armarito, teníamos, bueno, pues eso, que yo también a veces participaba en esos juegos, pero no era lo que a mí realmente me divertía ni me gustaba. A mí lo que más me divertía era montar como con las colchas y eso, como teníamos literas, estábamos las 4 en la misma habitación y teníamos 2 camas literas, ahí estábamos las 4 y cogía las colchas, los cubrecamas y hacía como tiendas de campaña y me montaba ahí como campamentos con mis hermanas a veces y eso realmente me gustaba mucho, o jugar a circo, o jugar a Tarzán, no sé, ese tipo de juegos eran los que a mí más o menos me gustaba. Jugar a bancos, me encantaba. Todo lo que tiene que ver, o sea, igual que no me gustan las muñecas, o nunca me han gustado especialmente, no era algo que me llamara mucho la atención. A mí todo lo que tiene que ver con papelería y cosas de oficina, eso siempre me ha encantado. Y de hecho, parte de mi vida profesional ha sido en oficina. Todo lo que tiene que ver con cajitas, bolígrafos, lapiceros, pinturas, posits, todo ese tipo de cosas, eso siempre me ha gustado un montón. Y incluso, ya te digo, no me gusta ir de tiendas porque no, pero sin embargo una tienda en la que haya muchas cosas de papelería, luego no las compro, pero me gusta verlas. O sea, yo en mi profundo minimalista, pues no digo, mira qué bonito, pero no lo voy a comprar porque no lo necesito. Pero cuando yo era pequeña nos daban una paga, una mesada, no sé cómo le dices en tu país, pero nos daban un dinerito cada domingo. En aquel tiempo, pues todo el mundo iba a misa los domingos, nosotros también, y cuando ibas a misa, pues dabas parte del dinero que te daba, creo que eran 25 pesetas, o sea, que te hablo en pesetas, que la moneda, pues lógicamente ya hace mucho que desapareció, y pues eso, un 25% iba a ese cepillo de la iglesia y, o sea, como un cestito que pasaban al final de la misa y las 20 pesetas restantes pues eran para nosotras, para gastarlo en chucherías, en dulces o en lo que quisiéramos. Y yo una parte de ese dinero la gastaba en comprar algún dulce o algo así, pero otra parte pues la gastaba en clips para los papeles y cosas de papelería, pues
scotch de celo de este, ¿cómo se llama? Fiso, no sé cómo lo llamas, es para cinta para pegar, ¿vale? Y, y eso era lo que a mí me gustaba, coleccionar papeles y pues eso, hacer como que estaba en un banco trabajando en una oficina. Entonces, como éramos 4 hermanas, pues a veces jugábamos a eso, a lo que llamábamos nosotros jugar a bancos. Y cuando íbamos al banco, porque entonces se iba mucho al banco porque no existía lógicamente internet ni la posibilidad de hacer las cosas online y digital, pues íbamos y había muchos folletos siempre de cosas y entre mis hermanas y yo pues siempre nos llevábamos un buen montón. Y eso era lo que a mí más me gustaba. Pero aunque yo jugaba a algunas cosas, a mí realmente no me gustaba jugar. Yo no sé si porque ya desde muy pequeña, desde los 6 7 años, ya empecé a tener bastantes dificultades por distintas circunstancias que ocurrieron de abusos y de otras cosas siendo muy pequeña y ya desde muy pequeña yo fui una niña triste, una niña con cierta depresión y seria. Ya empecé a tener dificultades con el peso a partir de los 7 años y ya también empecé a tener dificultades por eso en el colegio, porque, bueno, porque estaba gorda. En aquellos tiempos prácticamente nadie estaba gordo, no era lo habitual como ahora que es más normal ver a gente más grandecita y yo estaba gorda, no cabía en el uniforme del colegio, me lo tenía que hacer a medida, que yo sabía que mi familia no había dinero para poder hacer eso, o sea que costaba un esfuerzo extra y bueno, pues eso, ya muchas dificultades de bullying, también me pusieron gafas, pues también bullying por las gafas, en fin, un montón de circunstancias y de dificultades en mi casa que no te voy a entrar en detalles, pero cuando vivíamos en casa de mi abuela materna, vivíamos mi abuela, perdón, paterna, mi madre y las 4 hermanas, porque mi padre se fue a vivir a otro país cuando yo tenía 7 años y mi hermana la pequeña no había cumplido uno. Entonces, bueno, distintas circunstancias que en mi casa pues era una situación muy difícil y yo estaba, ya tenía bastantes dificultades de salud mental. Por lo que yo creo que parte de eso influyó en que a mí no me gustara demasiado jugar, tampoco tenía mayor interés en estar con mis hermanas porque bastante tenía con mi mundo interior intentar sobrevivir a las circunstancias y bueno, nuestra situación familiar de aquel tiempo, ¿no? Como ya se me consideraba, pues eso, rara desde el principio, peculiar y divergente ya en aquel tiempo, yo te estoy hablando de hace un montón de años, pues bueno, a lo mejor había juegos en el patio, pero no me era muy fácil conseguir que me dejasen jugar pues con los juegos que había de otras, pues yo qué sé, por ejemplo, había un juego de patio que era el balón prisionero, que era de equipos y tal, y bueno, pues como yo era torpe y estaba gorda y no era popular, pues normalmente pues no, si me elegían para jugar en algún momento, pues como no era muy buena en el juego, pues al final no, si me dejaban jugar era un poco por pena, ¿no? Entonces yo eso lo fui como metiendo en mi impronta, ¿no? En mi cerebro, que bueno, que era por pena y ya está. Así que tampoco jugaba mucho, jugaba a lo mejor con la gente marginada como yo y con mis hermanas ya te digo que había mucha competencia dentro de casa, por lo que hubo como dos grupos, ¿no? Estaba yo, luego estaba mi hermana segunda y la tercera, que ellas eran una piña y eso les vino muy bien y yo me alegro de que así fuera porque fue su forma de protegerse de la situación que vivíamos en casa y yo me llevaba mejor con mi hermana, pero teníamos 7 años de diferencia, entonces, claro,
jugar con ella pues era muy diferente a haber jugado pues con mis hermanas más cercanas de edad, ¿no? La cuestión es eso, que yo ya en aquel tiempo no jugaba mucho y yo creo que cuando eres pequeño tienes que aprender a jugar. O sea, el juego te puede nacer natural. La verdad es que no sé mucho sobre este tema, ¿eh? Te estoy hablando de mi experiencia, pero yo no he sabido jugar, vamos, no se me ha dado bien lo de jugar. Cuando tenía 11 años, mi madre, según ella, para civilizarme un poco, me llevó a un grupo scout que había en el colegio y bueno, pues el primer año fue muy difícil porque, como te digo, yo estaba un poco ya bastante tocada de mi salud mental, estaba bastante apartada, se notaba mucho la diferencia en el grupo de quienes éramos las marginadas y quienes eran, pues eso, se formaban más grupos, ¿no? Entonces había como mucha diferencia y el primer año pues me costó bastante. El segundo ya fui capaz de aprender algunas herramientas sociales y adaptarme mejor al entorno y a estar más cerca del grupo, bueno, a no a ceder en muchas cosas y a hacer la pantomima, ¿no? A ser un poco actriz bueno, para ser aceptada por el resto del grupo, porque si no sabía que siempre iba a estar apartada y yo quería pertenecer, quería encajar, como creo que prácticamente todo el mundo. Y como te digo, yo pues he jugado a juegos, pero no es que yo haya disfrutado jugando en general. A ver, algún día pues sí, puntualmente lo he podido pasar bien, pero, pero no ha sido la tónica habitual. A mí, por ejemplo, ¿qué juegos me gustaban? Pues me gustaba jugar al solitario, las cartas. Otra cosa que se puede considerar un juego, que no es un juego exactamente, pero bueno, serían los crucigramas, los autodefinidos, cosas que puedo hacer yo y que entretengo mi cabeza y mi tiempo, darme un paseo y bueno, pues ser consciente de lo que me rodea. Hablo en la actualidad, ¿vale? Y en aquel tiempo pues también intentaba, por ejemplo, si iba de campamento, pues participar de las actividades. A mí me gustaba mucho lo que llamaban la velada, que era por la noche con la hoguera, hacíamos como si fuera obritas de teatro, eso sí me gustaba, ese tipo de juego de rol, aunque los juegos de rol estos modernos de cosplay y todo eso, pues para mí son muy complejos y tienen muchas normas y no me llama la atención. Pero eso también me ha afectado en el momento que tuve hijos. Yo no he sido una madre jugona con mis hijos. Yo veo a nuestros hijos, los de mi marido y los míos, el mío en este caso, que es el único de los tres que tiene una hija actualmente, y los veo que juegan mucho con sus criaturas y a mí es algo que yo pienso que me habría gustado hacer con los míos, pero es que no me salía, no sabía cómo jugar con ellos. Lo intentaba hacer cosas, pero sobre todo de dibujar y de tal, pero lo que es jugar físicamente con ellos, pues nunca se me dio bien y eso es una pequeña espinita que tengo guardada de mi forma de ser madre, ¿no? Que en otras cosas he sido una madraza y creo que los he educado para ser unos buenos adultos que tienen un montón de herramientas y tenemos una relación, los que tenemos relación muy buena. Estoy muy orgullosa de mis hijos y creo que he hecho un trabajo excelente, pero esa parte, la de jugar, que creo que es muy importante porque te ayuda a aprender a relacionarte sobre todo con otros seres humanos, cuáles son las dinámicas sociales, la forma de comportarse,
actuar también en distintas situaciones. Y yo eso un poco me lo perdí por lo que te digo, por mis circunstancias personales, el drama que estaba yo viviendo en mi casa, mi situación emocional, mi falta de actitudes o de popularidad y de oportunidades de pertenecer a grupos más grandes, populares de mis semejantes. Y poco a poco pues tuve que ir buscándome la vida y encontrando mi forma de relacionarme con los demás. Mi forma en la adolescencia pues fue empezar a ser un poco payasa. Me di cuenta de que a la gente le gusta reír y le gusta, pues eso, la gente que es divertida y que tiene chispa. Y yo, pues, yo no era divertida, pero sí que soy ingeniosa. Entonces, ese ingenio, esas cosas que se me ocurrían, pues me han servido para aprender a darle la vuelta a frases o, bueno, pues hacer pequeños chistes, que no son chistes porque yo no soy buena contando chistes, pero sí dándole un poco la vuelta, sacándole la punta a cosas o también hacer cosas que a otras personas no se les ocurría o no se atrevían y entonces pues yo por hacer la gracia pues hacía ciertas cosas, aunque a veces me ponía en peligro, pero para mí mi prioridad era pertenecer al grupo, ¿no? Sobre todo, como te digo, en la adolescencia. Y que creo que es algo que vivimos muchas personas, sobre todo cuando te pasan cosas complejas, cuando eres muy niño y adolescente, que es el momento en el que estás aprendiendo a desenvolverte en el mundo, en el que es el momento óptimo para aprender herramientas sociales y emocionales, de regulación emocional también, de inteligencia emocional y de otras muchas cosas que yo he tenido que ir pues desarrollando poco a poco y que hay algunas que no voy a conseguir nunca y ya pues tampoco me interesa, pero sí que es cierto que eso ha hecho que me ha costado más conseguir mis objetivos que a lo mejor otras personas que lo han tenido más fácil, que es mi circunstancia personal, que yo no sé cuáles son las tuyas, si tú también has vivido esta falta de aprendizaje por falta de juego, por no encajar en grupos, por ser de los inadaptados o del grupo de las personas marginadas de tu infancia, de que no te dejaran jugar o que no te encontrases a gusto, o como en mi caso que tampoco me gustaban las muñecas, no me gustaba según qué juegos que se suponía que eran de niñas. Y ya te digo, yo vivía un mundo femenino, pero a mí los juegos así de niñas pues no me gustaban demasiado. Y bueno, pues eso, que me gustaría saber si tú has jugado mucho, si crees que ese juego ayuda a tu desarrollo como persona y bueno, pues eso, que comparte si has jugado o no has jugado o bueno, si te ha pasado como a mí, más o menos, que no sabes jugar mucho o tus juegos son son un poco diferentes a lo habitual, que son peculiares y divergentes, o qué juegos son los que más te gustan o te han gustado o que me puedas sugerir, que me pueda gustar a esta edad, que también estamos en edad de poder jugar. Y bueno, pues eso, que espero que pases de todas formas un día fabuloso, jugando o no jugando. Te mando un beso grandísimo y hasta la próxima. Chao.